Hay una casa en la Ciudad de México que ya no existe. Fue demolida hace años. En su lugar hay una calle cualquiera, con edificios nuevos, con gente que camina sin saber lo que había ahí antes. Pero si pudieras retroceder el tiempo, si pudieras pararte en esa dirección hace 50 años, verías algo diferente. Verías una residencia elegante en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Verías un portón que se abría para recibir a las estrellas más grandes del cine mexicano. Verías salones donde se ensayaban diálogos que después repetirían millones de personas en todo el continente. Verías una oficina donde un hombre revisaba guiones con la misma disciplina con la que un general revisa mapas de batalla. Y verías a ese hombre, alto, elegante, con un porte que no parecía de actor sino de diplomático, caminando por los pasillos de su casa con la seguridad de alguien que sabe exactamente quién es y cuánto vale. Ese hombre se llamaba Fernando Díaz Pavía, pero el mundo lo conoció como Fernando Soler. Y esta es la historia de cómo un niño nacido durante una gira teatral, en una ciudad del norte de México, hijo de inmigrantes españoles que apenas sobrevivían con funciones de teatro ambulante, se convirtió en el actor más respetado de toda la época de oro del cine mexicano. El patriarca de la dinastía más poderosa que ha dado el espectáculo en este país. Un hombre que actuó en más de 100 películas, que dirigió más de 20, que escribió guiones, que fundó sindicatos, que trabajó con Luis Buñuel, con Pedro Infante, con María Félix, con Sara García, con todos. Un hombre que fue el padre de México en la pantalla, el padre autoritario, el padre bondadoso, el padre borracho, el padre que cacheteaba, el padre que perdonaba, pero que en la vida real nunca fue padre, nunca tuvo hijos, nunca. Y esa contradicción, la del hombre que interpretó al padre perfecto y al padre terrible en decenas de películas pero que murió sin descendencia, es solo la primera de muchas contradicciones que definen la vida de Fernando Soler. Porque detrás del actor más elegante del cine mexicano había un hombre que se reconocía a sí mismo como un gran calavera. Detrás del profesional impecable que nunca llegaba tarde a un set había un hombre que vivió romances intensos por todo el continente americano antes de encontrar a la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Detrás del líder sindical que peleó por los derechos de los actores había un hombre que se ganó enemigos poderosos en la industria. Y detrás del patriarca de la dinastía Soler había una familia marcada por tragedias, por adicciones, por muertes prematuras que fueron cayendo una por una como fichas de dominó hasta dejarlo prácticamente solo. Hoy vas a conocer la historia completa. La mansión, la fortuna, los secretos, las tragedias, los amores, las películas que cambiaron el cine mexicano para siempre. Y vas a descubrir que la vida de Fernando Soler es mucho más fascinante y mucho más oscura de lo que cualquier película podría contar. Pero empecemos por el principio, porque para entender a Fernando Soler hay que entender de dónde vino. Y de dónde vino es una historia que parece de película. 24 de mayo de 1896. Saltillo, Coahuila. En algún cuarto de una posada barata, mientras una compañía de teatro ambulante descansa entre funciones, nace un niño. Su padre se llama Domingo Díaz García. Es gallego, de España, un actor de teatro que cruzó el Atlántico buscando fortuna en el Nuevo Mundo. Su madre se llama Irene Pavía Soler. Es valenciana, también actriz, también aventurera, también dispuesta a dejar todo atrás por seguir el oficio que amaba. Habían llegado a México un año antes, en 1895, como parte de una compañía teatral española. La idea era hacer una gira corta, unas cuantas funciones en las ciudades principales, recoger el dinero y volver a España. Pero México los atrapó. O más bien, México los necesitaba. En aquellos años, el teatro era el entretenimiento principal del país. No había cine todavía, no había radio, no había televisión. El teatro era todo. Y una compañía de actores españoles, con buen acento, con buena técnica, con repertorio europeo, podía llenar salas en cualquier ciudad de la República. Así que Domingo e Irene se quedaron, se casaron y empezaron a tener hijos. Muchos hijos, 10 en total. Y como no dejaban de hacer giras, cada hijo nacía en una ciudad diferente. Fernando nació en Saltillo. Andrés nació también en Saltillo, 2 años después. Domingo nació en Chilpancingo, Guerrero. Julián nació en otro lugar durante otra gira. Las hermanas, Irene, Gloria, Elvira y Mercedes, fueron apareciendo en diferentes puntos del mapa mexicano. 2 de los 10 hijos murieron siendo bebés, como pasaba con demasiada frecuencia en aquella época.
La mortalidad infantil no perdonaba ni a las familias de artistas. Imagina esa vida. Una familia de actores ambulantes, viajando de ciudad en ciudad con niños pequeños, montando obras de teatro en salones improvisados, durmiendo en posadas baratas, cargando el vestuario y la utilería de un lado a otro, ganando apenas lo suficiente para comer y seguir viajando. No era glamoroso, no era romántico, era supervivencia disfrazada de arte. Pero había algo en esa familia que los hacía diferentes. Había disciplina. Domingo Padre, el gallego, era un hombre estricto. Venía del teatro clásico español, donde las cosas se hacían bien o no se hacían. Cada ensayo era sagrado. Cada función era importante, no importaba si el público eran 20 personas en un pueblo perdido o 200 en un teatro de la capital. Se actuaba con la misma entrega, con el mismo respeto por el oficio. Y los hijos aprendieron eso. Lo absorbieron desde que eran bebés, literalmente, porque crecieron entre bastidores, entre maquillaje y libretos, entre aplausos y abucheos. El teatro no era algo que hacían, era lo que eran. Era el aire que respiraban. Fernando era el mayor de los hermanos que sobrevivieron. Y como mayor, era el que más responsabilidad cargaba. Era el ejemplo. Era el que tenía que demostrar que los hijos de Domingo e Irene podían ser tan buenos como sus padres. Y Fernando demostró más que eso. Demostró que podía ser mejor. Pero antes de que eso pasara, antes de que Fernando Soler se convirtiera en la leyenda que hoy conocemos, la familia tuvo que enfrentar una crisis que casi los destruye. En 1910, cuando Fernando tenía 14 años, estalló la Revolución Mexicana. El país se incendió. Bandos peleando contra bandos. Ciudades cambiando de manos cada semana. Trenes llenos de soldados cruzando el país. Hambre, muerte, caos en todas partes. Y para una familia de españoles viviendo en México, la situación era especialmente peligrosa, porque durante la revolución hubo una fuerte corriente antihispana. Los españoles eran vistos como parte de la vieja élite porfirista. Eran blancos fáciles para el resentimiento popular. Hubo ataques, saqueos, amenazas contra familias españolas en todo el país. Domingo e Irene tomaron una decisión difícil pero necesaria. Empacaron lo poco que tenían y huyeron. Cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Se instalaron en California, en Los Ángeles, donde había una comunidad mexicana y latina creciente que necesitaba entretenimiento en español. Ahí, lejos de México, lejos de la revolución, lejos de todo lo que conocían, la familia Díaz Pavía reinventó su vida. Y ahí nació algo que cambiaría la historia del espectáculo mexicano para siempre. El Cuarteto Infantil Soler. El padre tuvo una idea brillante. Si la familia no podía trabajar como compañía adulta porque los tiempos estaban difíciles, trabajarían como compañía infantil. Los niños eran el espectáculo. Fernando, que ya tenía 16 años, era el mayor y el líder. Andrés, Irene y Domingo completaban el cuarteto. Hacían sketches, cantaban, bailaban, representaban pequeñas obras de teatro. Y el apellido que usaban no era Díaz, el del padre, sino Soler, el segundo apellido de la madre. Soler sonaba mejor para el escenario. Soler tenía musicalidad, tenía fuerza, tenía algo que se quedaba en la memoria. Fue una decisión práctica que se convirtió en una marca legendaria. El Cuarteto Infantil Soler empezó a presentarse en la costa oeste de Estados Unidos. Teatros pequeños, salones comunitarios, donde hubiera público hispanohablante. Y funcionó. La gente los adoraba. 4 niños mexicanos, hijos de españoles, actuando con una calidad que no se veía en ningún otro grupo infantil de la época. Tenían técnica, tenían gracia, tenían esa cosa indefinible que separa a los buenos de los extraordinarios. Mientras tanto, Fernando hacía algo más. En California, se inscribió en el International Business College, una escuela de administración y comercio. Estudió negocios, estudió administración, aprendió cómo funciona el dinero, cómo funcionan los contratos, cómo funcionan las empresas. No era solo un actor, era un hombre que desde joven entendió que el talento sin negocio es talento desperdiciado. Esa formación administrativa lo acompañaría toda su vida y sería una de las razones por las que, a diferencia de muchos otros actores de su generación, Fernando Soler siempre supo manejar su dinero, siempre supo negociar sus contratos, siempre supo proteger sus intereses. En 1916, con apenas 20 años, Fernando hizo su primera aparición como actor profesional en el escenario, en Los Ángeles, con la compañía de su padre.
Ya no era parte del cuarteto infantil. Ya era un actor adulto. Y desde ese primer día en el escenario, algo quedó claro. Fernando Soler tenía algo especial. No solo talento, eso lo tenían muchos. Tenía presencia. Cuando Fernando entraba a escena, el público lo miraba a él. No importaba quién más estuviera en el escenario. Los ojos iban hacia Fernando. Era magnético. Era inevitable. Hay algo que es importante entender sobre Fernando en esos años de California. No era un joven cualquiera buscando fama. Era un joven con formación. Había estudiado administración en el International Business College. Había actuado desde niño. Había visto mundo. Había vivido en un país en guerra y había sobrevivido. Tenía una madurez que no correspondía con su edad. Y tenía una ambición que no se conformaba con ser parte de un cuarteto familiar. Fernando quería más. Quería ser alguien por su cuenta. Quería demostrar que el apellido Soler no era solo el legado de sus padres, sino algo que él podía construir y hacer más grande. Y para eso necesitaba dar un salto que ningún otro miembro de su familia había dado. En 1922, Fernando dio un salto que pocos actores mexicanos de esa época podían siquiera soñar. Consiguió trabajo en Hollywood. Sí, Hollywood. Apareció como extra en una película muda llamada Spanish Jade, dirigida por John S. Robertson. No era un papel grande, no era ni siquiera un papel con nombre, pero era Hollywood. Era el cine. Era el futuro. Y Fernando lo sabía. Sabía que el teatro era maravilloso, pero que el cine era el medio que iba a dominar el siglo XX. Sabía que tenía que estar ahí. Pero Hollywood en los años 20 no era amable con los latinos. Los papeles eran estereotipados, los salarios eran bajos, las oportunidades eran limitadas. Fernando hizo lo que pudo. Actuó al lado de su hermana Irene en varias producciones del cine mudo. Aprendió cómo funcionaba una cámara, cómo se iluminaba una escena, cómo se montaba una película. Absorbió todo como una esponja. Pero sabía que su futuro no estaba en Hollywood como actor de reparto. Su futuro estaba en construir algo propio. En 1923, Fernando tomó una decisión que definiría el rumbo de su carrera. Formó su propia compañía de teatro en La Habana, Cuba. Una compañía completa, con actores, con repertorio, con producción. Era el jefe, era el director, era la estrella principal. Y con esa compañía recorrió el continente americano. Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, España. Fernando Soler se convirtió en un actor internacional antes de pisar un set de cine mexicano. Y fue en esas giras donde Fernando empezó a forjarse una reputación que iba más allá de lo profesional. Una reputación que él mismo reconoció años después con una sonrisa traviesa y sin ningún arrepentimiento. Fernando Soler era un calavera. La palabra suena suave hoy, casi cariñosa, pero en aquella época significaba algo muy concreto. Un calavera era un hombre que vivía la vida al máximo, que disfrutaba de las fiestas, de las mujeres, de los placeres, que no se ataba a nada ni a nadie, que recorría el mundo con una sonrisa y un encanto que hacía imposible enojarse con él, aunque hubiera razones de sobra para hacerlo. Fernando era guapo, alto, con un porte elegante que hacía que las mujeres lo miraran dos veces. Tenía una voz profunda, educada, con un dominio del español que mezclaba la cadencia mexicana con la elegancia castellana de sus padres. Sabía hablar, sabía vestirse, sabía moverse en cualquier círculo social, desde el más humilde hasta el más sofisticado. Y cuando subía al escenario, cuando se transformaba en cualquiera de los personajes que interpretaba, el efecto era devastador. Las giras por Latinoamérica fueron años de formación profesional, pero también fueron años de vida vivida a toda velocidad. Romances en cada ciudad, fiestas después de cada función, amistades que duraban lo que duraba la temporada y después se disolvían como humo cuando la compañía partía hacia el siguiente destino. Fernando no hablaba mucho de esa época, pero cuando alguien le preguntaba por qué le gustaba tanto interpretar personajes de calavera en el cine, respondía con honestidad brutal. Porque yo fui un gran calavera. Lo decía sin vergüenza, sin culpa, con la tranquilidad de un hombre que había hecho las paces con su pasado. En 1925, Fernando llegó a la Ciudad de México con su compañía y se presentó en el Teatro Ideal. México lo recibió bien. Demasiado bien, en realidad, porque Fernando ya no se fue. Se estableció en la ciudad que se convertiría en su hogar para el resto de su vida. Y desde esa base,
Continuó haciendo giras, continuó recorriendo el continente, continuó siendo el actor de teatro más prestigioso del mundo hispanohablante. En 1930 llegó un momento que Fernando consideró el más importante de su carrera teatral. Lo invitaron a debutar en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid, España, la madre patria del teatro en español. El escenario donde todo actor hispanohablante soñaba con pararse. La presión era inmensa. Amigos y periodistas le decían que esa era la oportunidad para consagrarse, que todo dependía de esa noche. Fernando subió al escenario y el triunfo fue rotundo. Tan rotundo que no se quedó una temporada, se quedó 3 temporadas consecutivas. 3 años dominando los escenarios de Madrid. En esa época vivió uno de los momentos más surrealistas de su vida. Iba de gira con su compañía por España cuando ocurrió el cambio de gobierno. Subimos en Albacete al tren siendo monárquicos y bajamos en Valencia como republicanos, recordó años después en una entrevista. De un día para otro, España dejó de ser monarquía y se convirtió en república. Fernando vivió ese cambio histórico desde un vagón de tren, como pasajero involuntario de la historia. Los disturbios no los acepté nunca, dijo. Fueron completamente ajenos a mí. Era un artista, no un político. Su revolución era otra. Y fue en Madrid donde Fernando hizo algo más que sorprender al público español. Fue contactado desde París para hacer una película sonora, cuando el cine mudo todavía estaba en pleno apogeo. Se llamaba Cuando dirigida por Manuel Romero, y se filmó en los estudios de Joinville, Francia, en 1932. Era una de las llamadas versiones hispanas que los estudios europeos producían para el mercado latinoamericano. Fernando actuaba al lado de Imperio Argentina, una de las estrellas más grandes del cine español. Era su primera película de cine sonoro, y aunque la producción no fue un gran éxito comercial, le dio algo invaluable. La experiencia de actuar frente a una cámara con sonido, de entender cómo la voz debía proyectarse de manera diferente para el micrófono que para el teatro, de calibrar la intensidad de los gestos para un medio que capturaba cada detalle con una precisión que el escenario no exigía. También en Madrid dirigió la obra El amigo Teddy en el mismo Teatro Infanta Beatriz. Ya no era solo un actor, era un creador completo. Un hombre que podía pararse frente al público pero también detrás del escenario, tomando las decisiones que convertían una obra de teatro en una experiencia memorable. Y no iba solo, iba con su compañía, e iba con una mujer. Su nombre era Sagrario Gómez Seco. El mundo la conocería como Sagra del Río. Era actriz, era española, nacida en Santander en 1912. Era joven, era talentosa, era hermosa. Y era la primera actriz de la compañía de Fernando Soler. Viajaban juntos, trabajaban juntos, vivían juntos. La relación empezó durante esas giras y se convirtió en algo que nadie que conociera a Fernando hubiera predicho. Se convirtió en algo permanente. Porque Fernando Soler, el gran calavera, el hombre que había recorrido medio continente dejando corazones rotos en cada puerto, encontró en Sagra del Río algo que nunca había encontrado antes. Encontró a alguien que lo entendía. Alguien que venía del mismo mundo, que hablaba el mismo idioma, no solo el español, sino el idioma del teatro, el idioma de las giras, el idioma de la vida nómada del artista. Alguien que no le pedía que cambiara, que no le exigía que dejara de ser quien era, que aceptaba al calavera y al profesional, al seductor y al trabajador, al hombre público y al hombre privado. Con Sagra, Fernando encontró paz. Y eso, para un calavera, es el hallazgo más raro y más valioso de todos. Se casaron en 1946. Fue un matrimonio tardío. Fernando tenía 50 años. Sagra tenía 34. Para entonces, Fernando ya era una estrella de cine consolidada, ya había filmado decenas de películas, ya era reconocido como el mejor actor de carácter del cine mexicano. Algunos dirían que se casó tarde porque finalmente había encontrado a la mujer correcta. Otros dirían que se casó tarde porque finalmente el calavera se había cansado de correr. Quizás ambas cosas eran ciertas. El matrimonio duró 33 años. Desde 1946 hasta la muerte de Fernando en 1979. 33 años sin separaciones, sin escándalos, sin divorcios. En un medio donde los matrimonios duraban lo que duraba una temporada de filmación, Fernando y Sagra fueron la excepción. La roca sobre la que todo lo demás se construía. Pero el matrimonio tenía una ausencia que pesaba más de lo que cualquiera de los dos admitió públicamente. No tuvieron hijos. Nunca. Las razones nunca fueron explicadas.
Fernando, con su característica discreción sobre su vida privada, jamás habló del tema públicamente. Cuando algún periodista tenía la audacia de preguntar, Fernando desviaba la conversación con la habilidad de un actor consumado. Con Sara García tuve cantidad de hijos, bromeaba, refiriéndose a las docenas de películas donde interpretaba al padre de familia junto a la actriz que era la madre de México en la pantalla. Era una broma que cerraba la conversación sin cerrar la herida. Porque algo había ahí. Algo que dolía. El hombre que fue el padre más famoso del cine mexicano. El hombre que cacheteó a Pedro Infante en pantalla como si fuera su hijo. El hombre que abrazó a decenas de actores jóvenes interpretando al papá bondadoso o al papá terrible. Ese hombre nunca tuvo un hijo propio al que abrazar fuera de cámaras. Nunca supo lo que era despertar de madrugada por el llanto de un bebé. Nunca tuvo a quien enseñarle el oficio que sus padres le enseñaron a él. Nunca tuvo a quien dejarle la herencia, no solo la material, sino la artística, la que importa más. Hay una ironía brutal en eso. Una ironía que Fernando vivió en silencio durante más de 3 décadas. Pero como buen actor, nunca dejó que el dolor se viera. Lo guardó detrás de esa fachada elegante, detrás de esa sonrisa segura, detrás de esa voz profunda que todo el mundo reconocía. Lo guardó donde nadie pudiera encontrarlo. Ni siquiera Sagra, que dormía a su lado cada noche, sabía exactamente cuánto dolía. O tal vez sí lo sabía y simplemente decidió no hablar de ello, porque a veces el silencio compartido es la forma más profunda de amor. Pero volvamos al cine. Porque si bien la vida personal de Fernando Soler estaba marcada por esa gran ausencia, su vida profesional estaba marcada por una abundancia casi obscena de talento, de trabajo, de éxito. Fernando debutó en el cine mexicano en 1934 con Chucho el Roto, dirigida por Gabriel Soria. Tenía 38 años. Era un debut tardío para los estándares de hoy, pero hay que recordar que Fernando ya era una estrella de teatro consolidada. El cine era un medio nuevo para él, no una necesidad desesperada. Era una expansión, no un rescate. Y la expansión fue explosiva. Entre 1934 y 1979, Fernando Soler actuó en más de 100 películas. Más de 100. Piensa en ese número. 45 años de carrera cinematográfica. Más de 2 películas al año, en promedio. Y no eran películas de relleno, no eran producciones de segunda. Eran las películas más importantes de la época de oro del cine mexicano. Las películas que definieron lo que México veía en pantalla, lo que México pensaba de sí mismo, lo que México exportaba al mundo. Y Fernando no solo actuaba. Dirigió más de 22 películas. Escribió guiones. Produjo. Era un hombre de cine completo, no un simple intérprete. Entendía cada aspecto de la producción porque había crecido en el teatro, donde un actor tiene que saber de todo, desde la iluminación hasta el vestuario, desde la escenografía hasta la taquilla. Pero lo que hacía único a Fernando Soler no era la cantidad de películas, era la calidad de sus interpretaciones. Y más que la calidad, era la variedad. Fernando podía ser cualquier persona. Podía ser el padre moralista y autoritario que controlaba a su familia con mano de hierro, como en una familia de tantas. Podía ser el estafador elegante de modales aristocráticos que engañaba a todos con su encanto, como en Qué hombre tan simpático. Podía ser el borracho encantador que despilfarraba su fortuna mientras su familia se aprovechaba de él, como en El Gran Calavera. Podía ser el ranchero machista y violento que humillaba a su propio hijo, como en La Oveja Negra. Cada personaje era completamente diferente. Cada personaje era completamente creíble. Y cada personaje tenía algo de Fernando Soler, porque los grandes actores no imitan la realidad, la filtran a través de su propia experiencia, de su propia verdad. Fernando tenía reglas sobre los personajes que aceptaba, reglas que no negoció nunca. Se negaba a interpretar afeminados o villanos, no porque los juzgara, sino porque no los sentía. Es una distinción importante. Fernando no rechazaba esos papeles por prejuicio, los rechazaba por honestidad artística. Si no podía sentir al personaje desde adentro, no podía interpretarlo con verdad. Y Fernando Soler sin verdad no era Fernando Soler. Los personajes que sí le gustaban eran los padres. Padres de todo tipo. El padre bondadoso, el padre cruel, el padre ausente, el padre presente, el padre que lo da todo, el padre que lo quita todo. Y los calaveras. Los hombres de mundo, los seductores, los que vivían al filo de la navaja social. Esos le gustaban porque los conocía por dentro, porque él había sido uno de ellos. Hay que detenerse en cuando los hijos se van,
de 1941, dirigida por Juan Bustillo Oro. Esa película marcó un antes y un después en el cine mexicano. Fernando interpreta al padre de una familia mexicana que ve cómo sus hijos crecen y se van de casa, uno por uno, dejando a los padres solos con el eco de una casa vacía. La película tocó una fibra tan profunda en el público mexicano que se convirtió en fenómeno cultural. Los cines se llenaban. La gente salía llorando. Los periódicos publicaban testimonios de familias que se identificaban con la historia. Fernando Soler había logrado algo que pocos actores logran en su carrera. Había hecho que un país entero se viera reflejado en su actuación. El éxito de Cuando los hijos se van estableció a Fernando como el padre definitivo del cine mexicano. A partir de ese momento, los productores y directores lo buscaban cada vez que necesitaban un padre en pantalla. Y Fernando entregaba versiones diferentes cada vez. El padre en México de mis recuerdos, en 1943, era nostálgico y tierno. El padre en El dolor de los hijos, en 1948, era sufrido y resignado. El padre en Cuando los padres se quedan solos era exactamente lo que el título sugiere, un hombre enfrentando el vacío de una casa sin hijos. Para un hombre que nunca tuvo hijos propios, la capacidad de Fernando de interpretar a tantos tipos de padres con tanta autenticidad era casi sobrenatural. ¿De dónde sacaba esa verdad emocional? ¿De dónde sacaba esa capacidad de transmitir el amor de un padre por su hijo si nunca lo había experimentado de primera mano? Quizás lo sacaba de su propio padre, el gallego Domingo Díaz García, el actor ambulante que había formado a todos sus hijos con disciplina y cariño. Quizás lo sacaba de la relación con sus hermanos, de ser el mayor, de sentir la responsabilidad de cuidar a los demás. Quizás lo sacaba del vacío mismo, de la ausencia, de saber exactamente lo que no tenía y convertir esa carencia en combustible artístico. Sea cual sea la fuente, el resultado era devastador en pantalla. Cuando Fernando Soler miraba a Pedro Infante con ojos de padre, el público creía que era un padre real mirando a su hijo real. Esa es la magia del gran actor. Hacer que la mentira sea más verdadera que la verdad. Hay que detenerse un momento en Una familia de tantas, de 1948, dirigida por Alejandro Galindo. Porque esa película es considerada por muchos como la consagración definitiva de Fernando Soler en el cine. Interpreta a un padre de familia de clase media mexicana, autoritario, controlador, un hombre que dirige su hogar como si fuera un cuartel militar. Su esposa le obedece sin cuestionar. Sus hijos le temen. Nadie se atreve a contradecirlo. Hasta que un vendedor de electrodomésticos, un hombre joven y moderno, llega a la puerta y empieza a enamorar a su hija mayor, y todo el edificio de autoridad que el padre había construido empieza a tambalear. La película es una radiografía perfecta de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. El choque entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad, entre el padre que quiere controlar todo y los hijos que quieren ser libres. Y Fernando Soler interpreta a ese padre con una complejidad que todavía asombra. No es un villano simple. No es un malo de película. Es un hombre que cree genuinamente que está haciendo lo correcto, que su autoridad es necesaria, que sin él todo se derrumbaría. Es un hombre atrapado en su propia visión del mundo. Es un hombre que da miedo y que da lástima al mismo tiempo. Esa capacidad de hacer que el público sintiera cosas contradictorias por el mismo personaje era lo que separaba a Fernando Soler de todos los demás actores de su época. No era blanco o negro. Era gris. Era humano. Era real. Y entonces llegó la película que Fernando siempre consideró su favorita. La que él mismo llamó quizás mi película predilecta. La oveja negra, de 1949, dirigida por Ismael Rodríguez. En La oveja negra, Fernando interpreta a Cruz Treviño Martínez de la Garza. Solo el nombre ya te dice todo lo que necesitas saber sobre el personaje. Un ranchero mexicano de pura cepa, con un nombre que suena a abolengo, con tierras, con dinero, con poder, pero también con todos los defectos del mundo. Borracho, mujeriego, autoritario, violento, machista. Un hombre que maltrata a su esposa, que humilla a su hijo, que vive como si el mundo le debiera algo. Y ese hijo es Pedro Infante. La dupla Soler-Infante en La oveja negra es una de las cosas más extraordinarias que ha dado el cine mexicano. Padre contra hijo. Autoridad contra rebeldía. Tradición contra modernidad. Fernando Soler contra Pedro Infante. Dos de los actores más grandes de la historia del cine mexicano enfrentados en pantalla, midiéndose golpe por golpe, escena por escena, grito por grito.
Pedro Infante, que en aquel entonces era ya una de las estrellas más grandes del país, tenía miedo de trabajar con Fernando Soler. Miedo real. Lo confesó públicamente. Fernando Soler era toda una institución actoralmente hablando, decía Infante. Trabajar frente a él era como presentar un examen ante el maestro más exigente del mundo. Cada escena era una prueba. Cada diálogo era un reto. Y Fernando no le hacía las cosas fáciles, porque en escena Fernando Soler no hacía concesiones. No bajaba su nivel para que el otro actor se viera bien. Subía su nivel para que el otro actor tuviera que subir el suyo. Pero lo que pasó entre ellos fue algo más profundo que competencia profesional. Según Ismael Rodríguez, el director, entre Fernando y Pedro se creó una relación fraterna real, una relación que iba más allá de la pantalla. Fernando veía en Pedro algo que lo conmovía. Quizás ese talento natural que no necesitaba escuelas, quizás esa alegría de vivir que Fernando, con toda su sofisticación, a veces envidiaba en secreto. Y Pedro veía en Fernando al padre que todo actor necesita, al maestro que te enseña con el ejemplo, al hombre que te exige porque cree en ti. Fernando recordó esa relación con una mezcla de orgullo y ternura años después. A Pedro Infante, pobrecito, le pegué, lo desheredé, le grité hasta donde pude en la película que quizás sea mi película predilecta, La Oveja Negra, dijo en una entrevista televisiva. Y cuando decía pobrecito, lo decía con el cariño de un padre que sabe que fue duro con su hijo pero que lo hizo por su bien. La Oveja Negra fue un éxito enorme. La gente llenaba los cines para ver a Fernando y Pedro enfrentarse en pantalla. El público conmovido aplaude el fantástico mano a mano entre Fernando Soler y Pedro Infante, decían los carteles de la época. Era como ver una pelea de box, pero con diálogos. Y al igual que en una buena pelea, no había un ganador claro. Ambos eran magníficos. El éxito fue tan grande que hicieron una secuela. No desearás la mujer de tu hijo, también en 1949, también dirigida por Ismael Rodríguez. La historia continuaba, las tensiones entre padre e hijo se agudizaban, y Fernando Soler se llevó el premio Ariel a Mejor Actor en 1951 por su interpretación. El Ariel, el premio más importante del cine mexicano. Fernando lo ganó por interpretar al padre más terrible del cine mexicano. Hay algo poético en eso. Pero antes de La Oveja Negra, antes del Ariel, antes de la consagración definitiva, Fernando Soler tuvo un encuentro que cambiaría la historia del cine. Un encuentro con un hombre que estaba desesperado, sin dinero, sin trabajo, sin esperanza. Un hombre que había llegado a México huyendo de la Guerra Civil Española y que no encontraba su lugar en la industria del cine mexicano. Un hombre que sería reconocido décadas después como uno de los directores más importantes de la historia del cine mundial. Se llamaba Luis Buñuel. En 1949, Buñuel estaba en crisis. Tenía casi 50 años. Había revolucionado el cine con Un perro andaluz y La Edad de Oro 20 años antes, pero eso parecía otra vida. Había trabajado en Hollywood sin éxito, había producido documentales, había hecho trabajos menores. Estaba en México casi por accidente, porque un productor lo había contratado para hacer una película que resultó ser un fracaso. Gran Casino, con Jorge Negrete y Libertad Lamarque, fue un desastre comercial que casi acabó con la carrera mexicana de Buñuel antes de que empezara. Entonces le ofrecieron dirigir El Gran Calavera, una comedia basada en una obra de teatro del español Adolfo Torrado. El guión era de Luis Alcoriza y su esposa Janet, y la estrella era Fernando Soler. Para Buñuel, esta película era una cuestión de supervivencia. Si fracasaba otra vez, nadie más le daría trabajo en México. Necesitaba un éxito comercial, necesitaba demostrar que podía hacer películas que la gente pagara por ver. Y Fernando Soler era la garantía de taquilla que Buñuel necesitaba, porque para 1949 Fernando ya era uno de los actores más populares del cine mexicano. La película contaba la historia de Ramiro de la Mata, un empresario viudo, rico y alcohólico cuya familia se aprovechaba de él para vivir sin trabajar. Su hermano psiquiatra idea un plan para reformarlos, haciéndoles creer que Ramiro ha perdido toda su fortuna, obligando a la familia a trabajar por primera vez en sus vidas. El personaje estaba hecho a la medida de Fernando Soler. El calavera, el hombre elegante que se autodestruye, el padre de familia que pierde el control, el rico que descubre que el dinero no compra dignidad. Fernando interpretó a Ramiro con una gracia y una naturalidad que hicieron que el público se enamorara del personaje desde la primera escena. Era un borracho, sí, pero era un borracho encantador. Era irresponsable, sí,
pero había bondad debajo de la irresponsabilidad. Era un desastre, sí, pero era un desastre con clase. Hay una escena al principio de la película que es puro Buñuel. Ramiro amanece en una celda rodeado de desconocidos, vagabundos, borrachos como él. Y la primera imagen es un plano de una pila de piernas y pies entrelazados, donde un hombre busca su propio pie entre la maraña de extremidades. Es un chiste visual brillante y también es una declaración de principios. El rico duerme con los pobres. El poderoso amanece entre los desposeídos. Las diferencias de clase se disuelven en el sueño y en el alcohol. Fernando Soler hacía que esa primera escena funcionara porque no tenía vergüenza de mostrarse vulnerable, de mostrarse patético, de mostrarse humano. Y en la película, Fernando no estaba solo. Su propio hermano Andrés Soler interpretaba a Ladislao, el hermano vago que se aprovechaba de la fortuna de Ramiro. Ver a dos hermanos Soler en la misma película, interpretando a dos hermanos de ficción, era un regalo para el público que conocía a ambos actores. Y también era una declaración de la familia Soler. Podían actuar juntos sin que uno opacara al otro. Podían compartir escena con generosidad, con la confianza de hermanos que se conocían desde la cuna y que habían actuado juntos toda la vida. La película fue un éxito enorme. Llenó los cines, generó dinero, y le dio a Buñuel algo que necesitaba desesperadamente: credibilidad comercial en México. Gracias a El Gran Calavera, Buñuel pudo hacer Los Olvidados al año siguiente, la película que lo devolvió a la primera línea del cine mundial. Hay quienes dicen que sin El Gran Calavera no habría habido Los Olvidados. Y sin Los Olvidados, Buñuel no habría sido Buñuel. Así que, de alguna manera, Fernando Soler contribuyó a que uno de los directores más importantes de la historia del cine pudiera seguir haciendo cine. Y hay un dato que quizás no conoces. En 2013, más de 6 décadas después de El Gran Calavera, se estrenó una película mexicana llamada Nosotros los Nobles, dirigida por Gaz Alasraqui. Se convirtió en una de las películas más taquilleras del cine mexicano moderno. La trama: un padre rico finge haber perdido su fortuna para que sus hijos malcriados aprendan a trabajar. Si esa historia te suena familiar, es porque es exactamente la misma historia de El Gran Calavera. La película de 2013 reutilizó la trama que Fernando Soler había hecho famosa en 1949. 64 años después, la historia que Fernando interpretó seguía funcionando, seguía conectando con el público, seguía siendo relevante. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la vigencia del trabajo de Fernando Soler. Las modas pasan, los efectos especiales cambian, pero las buenas historias son eternas. Y Fernando protagonizó buenas historias. La relación profesional entre Buñuel y Soler no terminó ahí. Trabajaron juntos en 2 películas más. Susana, en 1950, una historia provocativa donde Fernando interpreta a un hacendado respetable cuya vida se desmorona cuando una mujer seductora llega a perturbar el orden de su hogar. Y La hija del engaño, en 1951, basada en la obra Don Quintín el Amargao, donde Fernando hace del padre cruel que rechaza a su propia hija porque duda de su paternidad. 3 películas con Buñuel. 3 obras donde Fernando Soler demostró que podía funcionar tanto en la comedia comercial como en el cine de autor. 3 colaboraciones que hoy se estudian en escuelas de cine de todo el mundo. Pero mientras Fernando construía su imperio cinematográfico, había algo más pasando. Algo que no tenía que ver con películas ni con premios. Algo que tenía que ver con derechos, con justicia, con la vida real de los actores que trabajaban en la industria del cine mexicano. Fernando Soler se convirtió en líder sindical. Y no un líder cualquiera. En 1933 y 1934, Fernando fue el primer secretario general de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, el sindicato que protegería a los actores mexicanos durante generaciones. La historia de cómo llegó ahí es reveladora. Fernando venía de regreso de una gira por España con su compañía de teatro. Durante el viaje, varios de sus compañeros actores le comentaron su inconformidad con el secretario general de la Sociedad de Actores Mexicanos, el actor Eduardo Pastor. Organizaron una asamblea, los compañeros apoyaron a Fernando y en ese momento terminó el primer sindicato para convertirse en lo que hoy conocemos como la ANDA. Fernando fue elegido secretario por el periodo de 2 años. No fue un cargo decorativo. Fernando peleó contra productores que explotaban a los actores. Peleó por contratos dignos,
por condiciones de trabajo justas, por protección médica para los trabajadores del espectáculo. Era un hombre que venía de la calle, del teatro ambulante, de las giras interminables donde los actores dormían donde podían y comían cuando podían. Sabía lo que era ser actor sin protección, y no quería que nadie más tuviera que vivir así. Esa lucha le ganó enemigos. Los productores que se beneficiaban del sistema no querían que las cosas cambiaran. No querían pagar más. No querían firmar contratos. No querían dar prestaciones. Y cuando Fernando los enfrentó, respondieron de la única forma que sabían. Con rumores, con ataques en los medios, con presión económica. Intentaron marginarlo, intentaron quitarle trabajo, intentaron hacer que el público lo viera como un agitador en lugar de como un defensor. Fernando aguantó, porque tenía algo que los productores no tenían. Tenía talento, tenía público, tenía la certeza de que su trabajo hablaba por sí mismo. Y ningún productor era tan tonto como para dejar fuera de sus películas al mejor actor de México solo porque les había exigido que trataran mejor a sus compañeros. Además de la ANDA, Fernando presidió la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas de 1946 a 1950. Era el organismo que entregaba los premios Ariel, el equivalente mexicano del Oscar. Fernando no solo ganaba premios, decidía quién los ganaba. Ese nivel de influencia, combinado con su trabajo como actor, director, guionista y productor, hacía de Fernando Soler una de las personas más poderosas de la industria del cine mexicano. No porque buscara el poder, sino porque el poder venía naturalmente a alguien con su trayectoria, su talento y su capacidad de organización. Era un hombre que entendía que la industria del cine no era solo arte. Era negocio, era política, era relaciones humanas, era poder. Y Fernando navegaba todas esas aguas con la misma habilidad con la que navegaba un diálogo complejo en pantalla. Suave cuando había que ser suave, firme cuando había que ser firme, implacable cuando había que ser implacable. Pero hay que hablar de algo que muchas biografías pasan por alto. Hay que hablar de la dinastía, de los hermanos Soler, de esa familia extraordinaria que dio al cine mexicano no uno, no dos, sino 5 actores importantes. Y hay que hablar de lo que le pasó a esa familia. Porque la historia de los hermanos Soler no es solo una historia de éxito. Es también una historia de tragedias que fueron cayendo una detrás de otra hasta dejar a Fernando como el último sobreviviente de una estirpe marcada por el destino. Los padres, Domingo e Irene, habían tenido 10 hijos en total. 2 de esos 10 hijos murieron siendo muy pequeños, como pasaba con demasiada frecuencia en aquella época. De los 8 que sobrevivieron, 5 se dedicaron al cine. Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. Las otras 3 hermanas, Irene, Gloria y Elvira, vivieron vidas más alejadas de los reflectores, aunque Irene también había actuado en los primeros años, incluyendo en películas de cine mudo en Hollywood junto a Fernando. Eran 5 los que brillaron en el cine. Fernando, el mayor, el patriarca, el líder. Andrés, el segundo, quizás el más versátil de todos, el actor secundario más querido del cine mexicano, con más de 190 películas en su haber. Un hombre que nunca se casó, que nunca tuvo hijos biológicos, aunque adoptó a una niña llamada Gloria Jordán. Andrés vivió para actuar y actuó para vivir. Su dedicación era absoluta. Fundó la Academia de Arte Dramático de la ANDA, donde formó a generaciones de actores mexicanos. Para muchos era el mejor actor secundario de todo el cine mexicano, capaz de robar escenas a cualquier protagonista con un gesto, con una mirada, con esa gracia natural que tenía para la comedia y el drama por igual. Domingo, el tercero, era quizás el más intenso de los hermanos. Recordado por su interpretación legendaria de Pancho Villa en Vámonos con Pancho Villa, una de las películas más importantes del cine mexicano, ganador del primer premio Ariel a Mejor Actor de la Historia por La Barraca en 1947. Era un hombre de físico robusto, con desempeños histriónicos mesurados, según lo describió la crítica de la época. Pero detrás de esa mesura había un fuego que no siempre podía controlar. Julián, el más joven de los varones, tomó un camino diferente. Fue galán de cine, sí, pero sobre todo fue director. Dirigió más de 80 películas. Era el Soler que estaba más cómodo detrás de la cámara que frente a ella. Se casó con Julieta Pallavicini y tuvo descendencia, incluyendo al actor Fernando Pallavicini. Y Mercedes, la única mujer de la dinastía que hizo carrera en el cine, aunque participó en menos películas que sus hermanos.
Mercedes se casó con el actor argentino Alejandro Ciangherotti y de ese matrimonio nació la rama familiar que continúa en el espectáculo hasta hoy. Fernando Luján, hijo de Mercedes, se convirtió en un actor reconocido. Y los nietos, los Ciangherotti, siguen actuando en cine y televisión mexicanos en pleno siglo XXI. 5 hermanos, 5 carreras extraordinarias, 5 nombres que aparecían una y otra vez en las marquesinas de los cines mexicanos. La dinastía Soler era la familia real del espectáculo mexicano. No había otra familia que se le comparara. No la ha habido desde entonces. Pero hay algo que pocos mencionan cuando hablan de los hermanos Soler. Algo que Fernando vivió en silencio. Fernando actuaba con sus hermanos, dirigía a sus hermanos, compartía escena con sus hermanos, pero nunca aparecieron los 5 juntos en una misma película. Nunca. Hay algo en eso que habla de dinámicas familiares que nadie fuera del círculo íntimo conocía. Hay tensiones que no se ven en la pantalla, rivalidades silenciosas, comparaciones inevitables. Cuando tu hermano es una estrella y tú también eres una estrella, la relación se complica de formas que la gente normal no puede entender. Y entonces empezaron a caer. Domingo fue el primero. Domingo Soler, el Pancho Villa del cine mexicano, el ganador del primer Ariel, era también un hombre con una debilidad que lo persiguió toda su vida: el alcohol. Desde joven, Domingo bebía. Y con la fama, la bebida se convirtió en adicción. Los que lo conocieron decían que era un hombre culto, inteligente, con un talento enorme, pero que el alcohol le fue robando todo poco a poco. Su carrera se estancó. Los directores dejaron de llamarlo para papeles importantes porque no podían confiar en que llegara sobrio al set. Su familia intentó que buscara ayuda, que entrara en rehabilitación, pero en aquella época la adicción no se trataba como enfermedad, se trataba como debilidad. Y Domingo cargó con ese estigma. El 13 de junio de 1961, Domingo Soler murió en Acapulco. Insuficiencia cardíaca. Tenía 60 años. No era viejo, pero su cuerpo había envejecido más rápido de lo que debía. Años de alcohol habían cobrado su precio. Fernando enterró a su hermano menor. Fue la primera vez que la dinastía perdía a uno de los suyos. Y Fernando, que era un hombre que no mostraba debilidad en público, tuvo que mantener la compostura mientras por dentro algo se rompía. 8 años después, en julio de 1969, cayó el segundo hermano. Andrés Soler, el versátil, el querido, el que había actuado en casi 200 películas, el que había fundado la Academia de Arte Dramático de la ANDA, el que a sus 70 años seguía trabajando con la misma energía de siempre. Un jueves de julio, Andrés se despertó como cualquier otro día. Desayunó en su casa de la colonia Narvarte, y mientras desayunaba, se desvaneció. Cayó de la silla. Su compadre, que estaba con él, lo llevó de urgencia a la clínica de la ANDA. Los médicos lo examinaron. Trombosis cerebral. Andrés nunca recuperó la conciencia. Permaneció en coma durante 3 días. La madrugada del 26 de julio, a las 3 de la mañana, murió. La noticia golpeó al mundo del espectáculo mexicano como un rayo. Nadie lo esperaba. Andrés parecía estar bien, parecía fuerte, parecía que le quedaban años de vida por delante. Pero así son las trombosis. Llegan sin avisar, sin dar tiempo de prepararse, sin dar tiempo de despedirse. Fernando cargó el féretro de Andrés sobre sus hombros junto con Julián. Lo llevaron al Panteón Jardín. Lo enterraron. 2 hermanos. 2 entierros. 2 golpes que ninguna actuación del mundo podía prepararte para soportar. En 1971, murió Mercedes, la hermana menor, la que se había casado con el actor argentino Alejandro Ciangherotti, la que había dejado el cine para dedicarse a su familia. Tenía 57 años, 3 hermanos, 3 entierros. En 1977 murió Julián, el galán, el director, el último hermano varón además de Fernando. Tenía 70 años, 4 hermanos, 4 entierros, y Fernando quedó solo. Imagina eso. Imagina ser el mayor de una familia de actores legendarios y tener que enterrar a cada uno de tus hermanos, uno por uno, a lo largo de 16 años. Imagina ver cómo la dinastía que tus padres construyeron, la familia que brilló en las pantallas de todo un continente, se va extinguiendo mientras tú sigues ahí, cada vez más solo, cada vez más viejo, cada vez más consciente de que eres el último eslabón de una cadena que se está rompiendo. Fernando nunca habló públicamente de lo que sentía. Era un hombre de otra generación,
De otra época, donde los hombres no hablaban de sentimientos, donde el dolor se tragaba y se seguía adelante. Pero los que lo conocían de cerca dicen que cada muerte lo cambiaba un poco. Que después de cada entierro había algo diferente en sus ojos, algo más profundo, algo más triste, algo que ninguna actuación podía disimular. Y sin embargo, Fernando seguía trabajando. Porque eso era lo que sabía hacer. Porque eso era lo único que sabía hacer. Porque el escenario y el set eran los únicos lugares donde el dolor no lo alcanzaba, donde podía ser otra persona, donde podía olvidar por unas horas que era el último de los Soler. Los años 60 y 70 fueron duros para Fernando, no solo por las muertes de sus hermanos, sino porque la industria del cine mexicano estaba cambiando. La época de oro había terminado. Los grandes estudios ya no producían las películas de antes. La televisión le había robado público al cine. Las nuevas generaciones de directores hacían otro tipo de películas, más experimentales, más políticas, más alejadas del melodrama clásico donde Fernando había brillado durante décadas. Fernando se adaptó como pudo. Incursionó en la televisión. Hizo un teleteatro llamado Fernando Soler y sus comediantes que se mantuvo durante 3 años en la pantalla chica. Participó en la telenovela Los Miserables en 1974, basada en la obra de Víctor Hugo. Seguía haciendo cine, pero los papeles ya no eran los mismos. Ya no eran los protagónicos de antes. Eran papeles de patriarca, de viejo sabio, de hombre que representaba un mundo que se estaba acabando. En 1971 filmó Yesenia, dirigida por Alfredo B. Crevena. En 1972 hizo Pobre pero honrada con Fernando Cortés, y El Señor de Osanto con Jaime Humberto Hermosillo, otro de los directores del nuevo cine mexicano que admiraban a Fernando y querían trabajar con él antes de que fuera demasiado tarde. En 1976 apareció en Pedro Páramo, dirigida por José Bolaños, basada en la obra maestra de Juan Rulfo. Fernando interpretando personajes en un mundo fantasmagórico donde los vivos y los muertos se confunden. Había algo profundamente apropiado en eso, considerando cuántos de los suyos ya estaban del otro lado. Pero el público no olvidaba a Fernando Soler. No importaba que las películas ya no fueran las de antes. No importaba que la época de oro fuera un recuerdo. Cuando Fernando aparecía en pantalla, aunque fuera en un papel secundario, la gente se detenía a mirarlo. Reconocían ese porte, esa voz, esa manera de ocupar el espacio como si el mundo entero le perteneciera. Era el último eslabón vivo de una era dorada. Y verlo actuar era como asomarse a una ventana que daba al pasado. En 1975, 2 años antes de su propia muerte, Fernando concedió una entrevista a Eugenia Meyer para el programa de historia oral del cine mexicano. Era un proyecto del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La entrevista se realizó el 15 de junio. Fernando estaba en precaria salud, según registraron quienes organizaron el encuentro, pero accedió a hablar. En esa conversación, Fernando reveló cosas que rara vez había dicho en público. Habló de sus inicios, de las giras, del teatro, del cine. Y dijo algo que resume toda su vida en una frase. El teatro y el cine se me metieron porque sí. Realmente nunca me he puesto a analizar las razones. Antes lo único que quise ser fue médico o aviador. Después actor. Toda mi vida lo he sido, hasta la fecha. Médico o aviador. Piensa en eso. El hombre que fue el mejor actor de su generación alguna vez soñó con ser médico. O aviador. Profesiones de servicio, profesiones de acción, profesiones que no tienen nada que ver con el escenario. Pero la vida decidió otra cosa. La vida decidió que Fernando Díaz Pavía sería Fernando Soler. Y Fernando no luchó contra esa decisión. La aceptó con la misma elegancia con la que aceptaba todo lo demás. En esa misma entrevista habló de los actores con los que había trabajado y de los que habían tenido problemas con él. Tuve a veces contratiempos con algunos actores que no entendían lo que deseaba, dijo. Me violentaba, pero enseguida se me pasaba. No he sido un hombre rencoroso y he pedido perdón si me he sobrepasado con alguna sugerencia artística. No he sido un hombre rencoroso. Esa frase, viniendo de un hombre que había vivido 80 años en una industria donde los rencores duran generaciones, donde los egos chocan como trenes, donde las traiciones son moneda corriente, esa frase dice todo sobre quién era Fernando Soler. Un hombre que podía ser duro en el trabajo, que podía exigir hasta la extenuación, que podía perder la paciencia, pero que después pedía perdón, que no cargaba odios, que no construía enemistades, que entendía que el arte es más importante que el ego. En 1977,
A los 81 años de edad, Fernando Soler hizo su última gran película. Y fue una película que nadie esperaba. Fue El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein. Arturo Ripstein era el hijo de un productor de cine. Se había formado como asistente de Luis Buñuel, el mismo Buñuel con quien Fernando había trabajado casi 30 años antes. Ripstein representaba la nueva generación del cine mexicano, un cine más arriesgado, más provocador, más dispuesto a romper tabúes. Y El lugar sin límites rompió todos los tabúes. La película estaba basada en la novela del chileno José Donoso. El guión fue escrito por el propio Ripstein junto con José Emilio Pacheco, uno de los escritores más importantes de México, y Manuel Puig, el célebre novelista argentino autor de El beso de la mujer araña. Era un equipo de guionistas de una calidad intelectual extraordinaria. Y la historia que contaban era devastadora. Un pueblo miserable y abandonado. Un prostíbulo administrado por la Manuela, un hombre homosexual y travesti, interpretado magistralmente por Roberto Cobo, el mismo actor que había sido el Jaibo en Los Olvidados de Buñuel casi 3 décadas antes. Carmen Salinas hacía de Lucy, una de las prostitutas. Ana Martín era la japonesita, hija de la Manuela. Gonzalo Vega interpretaba a Pancho, un camionero cuya masculinidad frágil lo llevaba a la violencia. Y Fernando Soler interpretaba a Don Alejo, el cacique del pueblo, un viejo poderoso que controlaba todo y a todos, que quería comprar el prostíbulo para vender el pueblo entero a un consorcio. Don Alejo era un personaje oscuro, complejo, moralmente ambiguo. Era el poder encarnado en un hombre viejo que se aferraba a lo único que le quedaba, el control sobre los demás. Un hombre cuya esposa tenía demencia, cuya hija había sido desheredada, cuyo cuerpo se estaba apagando pero cuya voluntad de dominar seguía intacta. Había algo de Fernando en Don Alejo, o quizás algo de Don Alejo en Fernando. Ambos eran patriarcas. Ambos eran hombres de otro tiempo tratando de sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía. Ambos sabían que el final estaba cerca y se negaban a soltar las riendas. Fernando lo interpretó con una autoridad que solo un hombre de 81 años que había vivido lo que Fernando había vivido podía transmitir. No actuaba a Don Alejo. Era Don Alejo. Era el patriarca decadente. Era el último hombre de pie en un mundo que se derrumbaba. Era Fernando Soler haciendo lo que mejor sabía hacer, convertirse en alguien más sin dejar de ser el mismo. La película se filmó en locaciones en Bernal, Querétaro. Un pueblo real para representar un pueblo de ficción. Las calles polvorientas, las fachadas decadentes, el calor, la desolación. Todo era real. Y Fernando, a sus 81 años, estuvo ahí, en ese pueblo, filmando escenas bajo el sol, interpretando a un cacique moribundo con la misma disciplina con la que había actuado en los teatros de Madrid medio siglo antes. La película fue revolucionaria. Fue una de las primeras representaciones serias del tema homosexual en el cine mexicano. En un México machista y homofóbico, mostrar a un travesti como personaje principal, tratado con dignidad y complejidad, no como caricatura ni como chiste, era un acto de valentía que pocos directores se habrían atrevido a realizar. La cinta ganó premios en México y en el extranjero. Obtuvo un premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián en España. Ganó 4 premios Ariel, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Roberto Cobo y Mejor Actor de Reparto para Gonzalo Vega. Hoy ocupa el lugar número 9 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano según la revista Somos. Y Fernando Soler, a los 81 años, estaba ahí, en una película que desafiaba todo lo que el cine mexicano había sido hasta ese momento. Hay algo hermoso en que la última gran película de Fernando Soler fuera una película tan transgresora. El hombre que había representado al padre conservador de la sociedad mexicana durante décadas terminaba su carrera en una película que cuestionaba los fundamentos mismos de esa sociedad. El patriarca del cine mexicano cerrando el ciclo en una película sobre la destrucción del patriarcado. No creo que Fernando lo viera en esos términos, pero la historia tiene una forma de crear simetrías que ningún guionista podría inventar. Después de El lugar sin límites, Fernando hizo poco más. Su salud se deterioraba. La edad cobraba su precio, pero seguía siendo Fernando Soler. Seguía teniendo ese porte, esa elegancia, esa mirada que decía más que 1000 palabras. En su casa, rodeado de los recuerdos de una vida extraordinaria, Fernando pasaba los días con Sagra, la mujer que lo había acompañado durante más de 3 décadas. La mujer que había visto cómo los hermanos caían uno por uno.
La mujer que había estado ahí en los momentos de gloria y en los momentos de dolor. La mujer que nunca le dio hijos, pero que le dio algo que quizás era más valioso. Estabilidad. Paz. Un lugar donde ser Fernando Díaz Pavía y no Fernando Soler. Un lugar donde quitarse la máscara. La casa donde vivían no era la mansión más ostentosa de la Ciudad de México. Fernando nunca fue un hombre de ostentación excesiva. Era elegante, sí, pero no extravagante. Vivía bien, vivía cómodo, vivía con la dignidad que correspondía a su estatura en la industria. Pero no era Cantinflas con su mansión de 4,000 metros cuadrados. No era Jorge Negrete comprando collares de esmeraldas que no podía pagar. Fernando era más discreto, más calculado, más inteligente con el dinero. Esa formación en administración de negocios que había recibido en California de joven nunca se le olvidó. Sabía lo que entraba, sabía lo que salía, sabía que el dinero del espectáculo es caprichoso y que hoy puedes estar en la cima y mañana en el olvido. Su residencia reflejaba lo que era. Una casa elegante pero funcional, amueblada con buen gusto pero sin exceso, con libros, con recuerdos de giras, con fotografías de escenas famosas en las paredes. Una casa donde Sagra mantenía todo en orden mientras Fernando iba y venía de los sets, de los teatros, de las reuniones del sindicato. Era una casa de trabajo y de descanso. No era un monumento a la vanidad. Era un hogar. Fernando no acumuló una fortuna comparable a la de Cantinflas ni a la de otras estrellas que diversificaron sus inversiones en bienes raíces. Su riqueza estaba en su trabajo, en su reputación, en los contratos que seguía firmando a los 80 años porque los directores seguían queriéndolo en sus películas. No dejó un imperio económico, dejó un imperio artístico. Y eso, aunque no se pueda heredar en un testamento, vale infinitamente más. Los últimos años de Fernando en esa casa fueron tranquilos. Los reflectores se habían apagado un poco, pero la dignidad permanecía intacta. Sagra cuidaba de él. Él cuidaba de ella. Dos personas mayores en una casa silenciosa, compartiendo comidas, compartiendo recuerdos, compartiendo el tipo de intimidad que solo se construye después de décadas juntos. No necesitaban hablar mucho. Se conocían tan bien que el silencio era una conversación en sí mismo. A veces llegaban visitas. Actores jóvenes que querían conocer al maestro. Periodistas que querían una entrevista. Viejos compañeros del cine que venían a recordar los días de gloria. Fernando los recibía con la cortesía de siempre, con esa elegancia que nunca lo abandonó, con esa capacidad de hacer que cualquiera se sintiera importante en su presencia. Y a veces, en las tardes tranquilas, Fernando miraba sus viejas fotografías. Fotografías con sus hermanos cuando eran el cuarteto infantil Soler. Fotografías de las giras por Sudamérica. Fotografías de Madrid. Fotografías con Buñuel, con Pedro Infante, con María Félix, con Sara García. Fotografías de una vida que había sido extraordinaria por cualquier medida. Una vida que empezó en una posada de Saltillo durante una gira de teatro ambulante y que terminó en una residencia elegante de la Ciudad de México, con más de 100 películas, más de 20 dirigidas, un sindicato fundado, una academia presidida, un premio Ariel ganado, una esposa amada y un legado que sobreviviría a todo. El 24 de octubre de 1979, Fernando Soler sufrió un ataque al corazón. Fue repentino, fue fulminante. No hubo larga enfermedad como la de Jorge Negrete. No hubo meses de agonía como los de Cantinflas. Fue un golpe limpio, casi misericordioso si es que la muerte puede ser misericordiosa. Un segundo estaba ahí, el siguiente ya no. Tenía 83 años. Había vivido más que todos sus hermanos. Había sobrevivido a Domingo, a Andrés, a Mercedes, a Julián. Había sobrevivido a la Revolución Mexicana, a 2 guerras mundiales, al nacimiento y la muerte de la época de oro del cine mexicano, al surgimiento de la televisión, al cambio de un país entero. Había sobrevivido a todo menos al tiempo. Y el tiempo, como siempre, ganó. La noticia se difundió rápidamente. Los que trabajaban en la industria del cine recibieron la noticia con una mezcla de tristeza y resignación. Fernando tenía 83 años, había vivido una vida plena, había muerto en su casa con su esposa al lado. No era una tragedia como la muerte de Jorge Negrete a los 42 o la de Pedro Infante en un accidente de avión a los 39. Era el final natural de una vida extraordinariamente larga y extraordinariamente productiva. Pero dolía igual, porque con Fernando se iba el último patriarca, el último gran señor de la época de oro,
el hombre que había conocido a todos, que había trabajado con todos, que había enterrado a todos. Sagra del Río quedó viuda. La mujer que había sido la compañera de Fernando durante 33 años se encontró sola en la casa que habían compartido. Sola con los recuerdos. Sola con los retratos de películas en las paredes. Sola con el silencio que dejó un hombre cuya voz había llenado teatros y cines durante más de 6 décadas. Sagra nunca se volvió a casar. Nunca tuvo otra pareja. Vivió 10 años más después de Fernando. 10 años de soledad en una casa llena de fantasmas. No hay registros de que Sagra haya dado entrevistas importantes después de la muerte de Fernando. No hay registros de que haya aparecido en eventos públicos. Se replegó. Se encerró en el silencio. La mujer que había sido primera actriz de una compañía de teatro, que había recorrido el mundo al lado del hombre más elegante del cine mexicano, que había actuado en películas como una virgen moderna y como todas las madres, desapareció del ojo público. Murió el 19 de junio de 1989 a los 77 años, víctima de una hemiplegia, una enfermedad que paraliza la mitad del cuerpo. Los últimos años fueron duros. La enfermedad fue cruel. La mujer que había caminado por los escenarios más prestigiosos de España, Cuba y México pasó sus últimos días inmovilizada, dependiendo de otros para las necesidades más básicas. No tuvo un hijo que la cuidara en esos momentos. No tuvo una hija que le sostuviera la mano. Tuvo la compañía de quienes la rodeaban, pero no la de la sangre propia. No tuvieron hijos. No dejaron herederos directos. Cuando Sagra murió, no había un hijo o una hija Soler que continuara el nombre. La línea directa de Fernando se extinguió con ella. La casa fue vaciada. Los recuerdos se dispersaron. Las fotografías terminaron quién sabe dónde. Todo lo que Fernando y Sagra habían sido juntos durante 33 años se disolvió como se disuelven las vidas de quienes no dejan descendencia. Sin alguien que cuente la historia corre el riesgo de perderse. Pero el legado no murió, porque la dinastía Soler era más grande que un solo hombre. Mercedes, la hermana de Fernando, se había casado con el actor argentino Alejandro Ciangherotti. Y de ese matrimonio nació Fernando Luján, que se convertiría en un actor importante del cine y la televisión mexicana. Y de la línea de los Ciangherotti nacieron más actores. Alejandro Ciangherotti, Fernando Ciangherotti, Cassandra Ciangherotti. Nombres que siguen apareciendo en las pantallas mexicanas hasta el día de hoy. La sangre artística de los Soler no se perdió. Se transformó, se ramificó, se expandió a través de las ramas familiares que Fernando nunca tuvo directamente, pero que existían gracias a la familia que sus padres, aquellos actores ambulantes españoles, habían creado casi un siglo antes. Fernando Soler fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El mismo panteón donde descansaban sus hermanos Domingo y Andrés. El mismo panteón donde reposaban muchas de las estrellas de la época de oro del cine mexicano. En la muerte, como en la vida, los Soler estaban juntos. Su figura fue inmortalizada en el Museo de Cera de la Ciudad de México, en el Salón de Actores Legendarios. Una figura de cera que intenta capturar ese porte, esa elegancia, esa presencia que hacía que todo el mundo se detuviera a mirarlo. Pero la cera no puede capturar lo que hacía especial a Fernando Soler. No puede capturar la forma en que sus ojos cambiaban de emoción en una fracción de segundo. No puede capturar la voz que hacía temblar a los actores jóvenes que tenían que actuar frente a él. No puede capturar la humanidad detrás del personaje. Eso solo se puede encontrar en las películas. Más de 100 películas disponibles para quien quiera verlas. Y cuando ves una familia de tantas, cuando ves La Oveja Negra, cuando ves El Gran Calavera, cuando ves El Lugar Sin Límites, estás viendo a un genio trabajando. Estás viendo a un hombre que empezó actuando de niño en una compañía ambulante de sus padres y terminó siendo reconocido como el mejor actor de habla hispana de su generación. Hay algo que Fernando Soler entendió desde muy joven, algo que sus padres españoles le enseñaron entre bastidores y maquillaje, algo que los años de giras y teatro ambulante le grabaron en el alma. El público merece lo mejor que puedas darle. No importa si son 20 personas en un pueblo o 20,000 en una capital. No importa si es tu primera función o tu función número 1000. No importa si estás enfermo, si estás triste, si acabas de enterrar a un hermano. Cuando subes al escenario, cuando la cámara empieza a rodar, todo eso desaparece. Solo quedas tú y el personaje. Y el personaje merece toda tu verdad. Fernando Soler dio toda su verdad en cada papel que interpretó.
Durante 63 años de carrera profesional, desde 1916 hasta 1979, no hubo una sola actuación en la que Fernando Soler no diera todo. Eso es disciplina. Eso es profesionalismo. Eso es amor al oficio. Eso es Fernando Soler. Pero más allá de las películas, más allá de los premios, más allá de la dinastía, hay algo más que Fernando Soler dejó. Algo que no se puede medir en taquilla ni en Arieles de plata. Dejó un ejemplo de lo que significa dedicar una vida entera a un arte. De lo que significa empezar de niño y terminar de viejo haciendo lo mismo, con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma hambre de perfección. Dejó el ejemplo de un hombre que podía haber sido médico o aviador, como él mismo dijo, pero que eligió ser actor. Que eligió un camino incierto, difícil, lleno de rechazos y de noches sin comer. Que eligió ese camino y lo caminó hasta el final con una elegancia que nadie ha podido replicar. Dejó el ejemplo de un hombre que fue calavera en su juventud pero leal hasta la muerte en su madurez. Que recorrió el mundo rompiendo corazones pero que cuando encontró al amor de su vida se quedó con ella 33 años sin voltear a mirar a otra parte. Que entendió que ser calavera tiene su tiempo y que después de ese tiempo hay que sentarse, hay que comprometerse, hay que construir algo que dure. Dejó el ejemplo de un hombre que peleó por los derechos de sus compañeros cuando nadie más lo hacía. Que arriesgó su carrera por defender a los actores que no tenían voz. Que fundó un sindicato y lo dirigió con la misma seriedad con la que dirigía una función de teatro. Que entendió que el éxito individual no significa nada si tu gremio está en ruinas. Y dejó el ejemplo de un hombre que enterró a 4 hermanos sin quebrarse en público. Que cargó el peso de ser el último de los Soler sin pedir compasión, sin buscar reflectores, sin convertir su dolor en espectáculo. Que guardó su tristeza donde nadie pudiera verla y siguió trabajando, porque el público merecía lo mejor que pudiera darle, aunque por dentro estuviera destrozado. Eso es Fernando Soler. No es solo un actor. Es un modelo de lo que significa vivir una vida dedicada a algo más grande que tú mismo. Es la prueba de que se puede ser extraordinario en el escenario y digno fuera de él. Es la demostración de que la disciplina y el talento no son enemigos, sino aliados. Es el recordatorio de que las familias, por más grandes y poderosas que sean, son frágiles, y que el tiempo se lleva a todos, incluso a los más queridos. Cuando caminas por la Ciudad de México hoy, no hay una casa de Fernando Soler que puedas visitar. No hay una mansión convertida en museo. No hay un monumento grandioso que honre su memoria. Pero hay algo más. Hay películas. Más de 100 películas que puedes ver hoy, ahora mismo, y que te mostrarán por qué este hombre fue lo que fue. Y vale la pena hacer una pausa aquí para dimensionar lo que esas películas significan en la historia del cine. Piensa en los actores más grandes que ha dado México. Pedro Infante murió a los 39 años y dejó unas 60 películas. Jorge Negrete murió a los 42 y dejó 38. Cantinflas vivió hasta los 81 pero su mejor época duró unas 3 décadas. Fernando Soler actuó en más de 100 películas, dirigió más de 20, escribió guiones, produjo, y lo hizo durante 45 años de carrera cinematográfica, sin contar las décadas previas en el teatro. Su carrera artística total, desde el Cuarteto Infantil Soler en 1916 hasta El Lugar Sin Límites en 1977, abarcó más de 6 décadas. 61 años de trabajo profesional ininterrumpido. No hay otro actor mexicano que se acerque a ese récord. Y no fue solo cantidad, fue calidad, fue variedad, fue la capacidad de reinventarse década tras década. En los años 30 era el galán de teatro que debutaba en el cine. En los 40 era el padre de familia que definió el melodrama mexicano. En los 40 y los 50 era el colaborador de Buñuel que hacía comedias que se adelantaban a su tiempo. En los 60 era el actor veterano que seguía llenando cines con su sola presencia. En los 70 era el patriarca decadente del nuevo cine mexicano, actuando en películas que hubieran escandalizado al público de sus primeras décadas. Cada era tuvo un Fernando Soler diferente, pero todas tuvieron al mismo Fernando Soler. Esa es la marca de un genio. Hay un sindicato, la ANDA, que sigue protegiendo a los actores mexicanos gracias a la pelea que Fernando empezó hace casi un siglo. Hay una academia de arte dramático que Andrés Soler fundó dentro de la ANDA y que lleva su nombre, una institución que ha formado a generaciones de actores mexicanos. Hay una dinastía, los Ciangherotti, que sigue haciendo cine y televisión con la sangre artística de Mercedes, la hermana de Fernando. Cassandra Ciangherotti,
bisnieta de los actores ambulantes españoles que llegaron a México en 1895, actúa hoy en películas y series que se ven en todo el mundo a través de plataformas digitales. La semilla que Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler plantaron hace más de un siglo sigue dando frutos. Hay una palabra, Soler, que en el cine mexicano significa excelencia, significa compromiso, significa que estás a punto de ver algo extraordinario. Cuando un director joven en México dice quiero hacer un Soler, ¿saben lo que significa? Significa un personaje complejo, humano, contradictorio. Significa una actuación que te hace sentir cosas que no sabías que podías sentir. Significa el estándar más alto posible. Y hay un panteón, el Panteón Jardín, donde Fernando descansa junto a sus hermanos. Juntos en la muerte como estuvieron juntos en la vida. Juntos en el silencio como estuvieron juntos en el escenario. La dinastía completa, reunida por fin en el único lugar donde nadie puede separarlos. El Panteón Jardín, en el sur de la Ciudad de México, guarda a muchas de las estrellas de la época de oro. Jorge Negrete está ahí. Pedro Infante está ahí. Y los Soler están ahí. Es como un último set de filmación donde las estrellas del cine mexicano descansan para siempre, cada una en su tumba, pero todas compartiendo el mismo cielo. Si alguien te pregunta quién fue Fernando Soler, la respuesta más fácil es que fue un actor. Pero la respuesta verdadera es que fue mucho más que eso. Fue el patriarca de una familia irrepetible. Fue el fundador de un sindicato que cambió la vida de miles de artistas. Fue el primer secretario general de la ANDA. Fue el actor que trabajó con Buñuel, con Galindo, con Ismael Rodríguez, con Ripstein, con los directores más importantes de la historia del cine mexicano. Fue el padre que nunca fue padre. Fue el calavera que dejó de ser calavera. Fue el hombre que cacheteó a Pedro Infante en pantalla y lo quiso como a un hijo fuera de ella. Fue el hermano mayor que cargó féretros sobre sus hombros sin derramar una lágrima en público. Fue el esposo fiel de Sagra del Río durante 33 años. Fue el niño que nació durante una gira de teatro ambulante en Saltillo y que murió siendo el actor más respetado del cine mexicano. Fue Fernando Díaz Pavía. Fue Fernando Soler. Fue el hijo de actores ambulantes españoles. Fue el hermano mayor de una dinastía que cambió el cine mexicano para siempre. Fue el hombre que quiso ser médico o aviador y que terminó siendo la cosa más extraordinaria que se puede ser en este mundo. Un artista verdadero. Un artista completo. Un artista que dio todo lo que tenía, cada día, durante más de 6 décadas, sin reservas, sin excusas, sin descanso. Y su historia merece ser contada, merece ser recordada, merece ser conocida por las nuevas generaciones que quizás nunca han visto una de sus películas pero que viven en un país que él ayudó a construir desde la pantalla. Porque hay algo que Fernando Soler entendió mejor que nadie. Las películas no son solo entretenimiento, son espejos. Son formas de que un país se vea a sí mismo, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todas sus contradicciones. Y Fernando Soler fue el espejo más honesto que el cine mexicano ha tenido. No embellecía la realidad, no la suavizaba, la mostraba como era, cruda, compleja, dolorosa, hermosa, humana. Eso es lo que queda cuando las mansiones se derrumban, cuando las fortunas se agotan, cuando los nombres se olvidan. Queda la verdad que un hombre fue capaz de transmitir a través de su arte. Y la verdad de Fernando Soler sigue ahí, intacta, en cada fotograma de cada película, esperando a que alguien la descubra. Si quieres conocerla, solo tienes que darle play. Y prepararte para ver a un genio trabajando. Porque eso es lo que Fernando Soler era.